no le vamos, digamos, no le vamos a preguntar directamente muchas cuestiones que a la madre sí, o al padre, o al cuidador, o quien nos lleva la consulta. Entonces vamos a preguntar sobre datos de la historia clínica. La historia clínica es un documento médico, legal, que está compuesta por tres partes fundamentales: la anamnesis, el examen físico y los estudios complementarios. Recuerden que los estudios complementarios, cuando hablamos de estudios complementarios, son los estudios que trae el paciente previo, digamos, desde antes de la consulta, no los que les pedimos posteriormente. Y cuando nosotros lo primero que le preguntamos al paciente no es sobre el motivo de consulta, igualmente está bien, Victoria, esos son los motivos, algunos de los motivos de consulta que están en el problema, me parece que está bien, estoy de acuerdo, pero tiro como para abrir un poquito más el tema. Lo primero que le preguntamos son los datos personales. Es importante preguntar los datos personales. ¿Por qué? Porque en este caso hablamos de una UP que nos habla de síntomas compatibles con una infección respiratoria baja, ¿no es cierto, Victoria? ¿No es cierto, gente? Sí, sí, sí. Sí. Bien. Entonces, si nosotros hablamos de motivo de datos personales, es importante hablar de los datos personales y de qué le preguntaríamos, porque si nosotros, supongamos, sospechamos alguna infección respiratoria baja o algo compatible con algo respiratorio bajo, no es lo mismo si es un paciente de 7 años que si es un paciente de 70. No es lo mismo si es un paciente hombre o una paciente mujer. No es lo mismo si tiene la escolaridad completa o no tiene la escolaridad completa. No es lo mismo si tiene el calendario de vacunación completo o no. Ahí podemos hablar de cómo está compuesto el calendario de vacunación, cuáles son las vacunas obligatorias, cuántas son las dosis de cada una de las vacunas obligatorias. Pero bueno, me parece que es importante lo de los datos personales por esto mismo. Un paciente de 7 años con síntomas respiratorios bajos, como en este caso, podemos sospechar en determinadas patologías que a lo mejor en un paciente añoso, en un paciente de, qué sé yo, de 60, 70, 80 años, podemos pensar en alguna otra patología, por ejemplo, como algún tipo de algún tipo de cáncer de pulmón, cáncer bronquial. Por eso es importante empezar por los datos personales. Después de los datos personales, ahí sí vamos con el motivo de consulta. Cuando planteamos el motivo de consulta, todo esto es parte de la anamnesis, ¿sí? Como parte de la anamnesis. Cuando hablamos de motivo de consulta, acuérdense que el motivo de consulta habitualmente ponemos uno o dos motivos de consulta, que podría ser cualquiera de todos esos que dijo Victoria, pero siempre partimos de la base de uno o dos motivos de consulta que son los principales que empujan al paciente a venir a venir al consultorio, a venir a la guardia. Siempre los más destacados, ¿sí? O los que generan algún tipo de incomodidad al paciente como para consultar. Después, la enfermedad actual, que la enfermedad actual siempre desarrollamos en orden cronológico todos los síntomas que el paciente desarrolla, en orden cronológico, en orden de aparición, y acá es importante que describan cada uno de esos motivos de consulta en la enfermedad actual. Por ejemplo, entonces yo te pregunto, Victoria, o no sé, Miguel, Antonella, Marina, veo un montón de nombres, les pregunto, ¿qué le preguntarían en relación a estos síntomas o a cada uno de estos síntomas a la mamá de, ¿cómo se llama? ¿De nena? Juliana. Juliana. ¿Qué le preguntarían a la mamá de Juliana con respecto a cada uno de estos síntomas? Vamos a empezar. Y si empezamos, por ejemplo, por la fiebre, le tenemos que preguntar cuándo comenzó para ver si estamos en un cuadro agudo o más bien algo crónico. Perfecto. ¿Qué más? En relación a la fiebre, ¿qué más? ¿Cómo la Vayan levantando la mano si quieren opinar, levanten la mano, marquen ahí y van opinando de uno, van planteando. Sí. No, también si la constató con medios físicos, con un termómetro, o es la sensación subjetiva de la mamá. Y bueno, bien, si la constató con medios físicos, no. Medios físicos serían los medios para bajar la fiebre. Si la constató con termómetro o no. Bien, perfecto. Mayara, habías levantado la mano. También si ella le dio algún medicamento, si bajó la fiebre y si se bajó hasta qué temperatura. Y si volvió, bien. También.
Bien, perfecto. Miguel. Perdón, presioné sin querer. Listo. Jeffrey Sousa. Sí, la paciente ha presentado una congestión nasal, algún episodio de conjuntivitis, rinitis, algo de ese tipo Bien. de nivel superior. Bien, Jeffrey, pero estamos hablando de la fiebre, estamos hablando de este problema, de los datos que nos aporta. Este problema que uno de los datos que nos aporta es la fiebre. Es importante que prestemos atención a lo que estamos preguntando, porque cuando estamos en el examen tenemos que escuchar y poder hacer un ida y vuelta con lo que estamos hablando del problema. Entonces, ahí va Ignacio y el resto que levanta la mano. En relación a la fiebre, es importante esto que decían antes, que sea constatada con el termómetro si tomó alguna medicación para bajar la fiebre. Y es muy importante decir qué es la fiebre y cuál es el valor normal. Muy pocos alumnos, muy pocos estudiantes pueden decir cuál es el valor normal de la fiebre. ¿Alguien me lo puede decir? Es de 36,8 más menos 0,6 grados centígrados. No, 36,8 más menos 6, no, la fiebre, el valor de la fiebre. Ah, perdón. 36.5 a 37.5 más o menos. Mayor a No, 38. Miguel. Eso, mayor a 38. Escuchen, vuelvo a repetir, escuchen, cuando hay una pregunta, escuchen lo que el otro quiere preguntar o lo que el otro quiere decir. ¿Cómo, Alejandro? Bueno, Más de 37,9 a partir de los 38. Sí, más de 37,8, de 38 según las guías, según un pediátrico adulto, pero más de 37,8 estaría bien. Pero escuchen cuando les preguntan, ¿cuánto es fiebre? No es cuánto es la temperatura normal. ¿A partir de qué temperatura es fiebre? A partir de 37,8. Febrícula es... ¿Qué temperatura es? 37. Mayor a 37.5. Entre 37,2 y 37,8. Exacto, entre 37,2 y 37,8. Hay dos valores que son indiscutibles. Más de 37,8 es fiebre, acá y en cualquier lado. Y menos de 37 es el valor, es temperatura normal. Entre 37 y 37,8, ahí está la discusión de la febrícula, cuál es el límite de febrícula y fiebre. Algunos materiales dicen fiebre a partir de 37,5, otros a partir de 37,8. Lo que está claro es que si el paciente tiene menos de 37, ese paciente no tiene fiebre. ¿Está? Y si el paciente tiene más de 37,8, ese paciente tiene fiebre. En el medio podemos decir que la febrícula está entre 37 y 37,5, entre 37,2 y 37,8, pero esos dos valores, menos de 37 y más de 37,8, nadie puede decir que está mal. ¿Está? Es un valor que habitualmente en mayor o menor medida o con distintos parámetros o valores lo van a encontrar en prácticamente todos lados así. ¿Está? Entonces acuérdense de eso, menos de 37 es temperatura normal, en más de 37 hasta 37,5, a veces hasta 37,8 es a partir de esa temperatura, hasta esa temperatura febrícula y más de esa temperatura ya es fiebre. Entonces es importante que sepan esos valores cuando vayan a rendir, que pregunten esta cuestión de si lo tomó con termómetro o no, si tomó algún analgésico, algún antitérmico, algún antipirético o no, hace cuánto, cuál antipirético y demás. Bueno, ¿qué más? Ignacio estaba en la lista, Marina. Primero Ignacio, Marina. Yo quería resaltar el patrón de la fiebre, que habría que preguntar. Si es continua, si es intermitente, eso también habría que preguntar. Bien, ¿para qué te sirve eso, Ignacio? Puede ser que sirve para también enfocar en ciertos diagnósticos. Por Bueno, ejemplo, ¿cómo yo cuál tenía es? que la remitente podría ser por afecciones mayormente febriles. Como hay un síndrome que causa una afección febril, pero no recuerdo cuál era, creo que el de Reyes en niños. Síndrome de Reye, ¿y qué tiene?
que por ejemplo ahí la fiebre durante su evolución jamás vuelve a valores normales. O sea, siempre encontraríamos fiebre. Después tenemos el intermitente, en donde en algún momento del día la fiebre vuelve a sus valores normales. La continua, que es una fiebre que no presenta variaciones de mayor a 0,6 grados Celsius. Y Bueno, la recurrente. bien, yo te pregunto algo más de la práctica médica. Sé que no son médicos ni nada. Te pregunto algo más de la práctica. Ok. ¿Qué pasa? Hay una característica de la fiebre que es muy importante preguntársela a esta paciente y a cualquier paciente con fiebre y síntomas respiratorios. ¿Cuál es? Escalofríos y temblor. No. Hay Sí, una disminuye los característica de antipiréticos. la... Bien, todo eso sí es importante, lo de los temblores, los disminuye los antipiréticos, pero hay una característica del tipo de fiebre que es muy importante preguntársela al paciente, a un paciente con síntomas respiratorios. Si fue de inicio insidioso o de pico alto. ¿Para qué quieres saber eso? Por ahí para orientar la etiología, ¿En qué etiología me da picos altos? meningitis. Bueno, está bien. Y otra también que es muy importante en relación a los síntomas respiratorios, paciente con fiebre. El momento del día. Bien, el momento del día. ¿Qué momento? Ahí Marcelo puso algo. A la noche. A la noche. Más que a la noche, ¿en qué momento? Ahí Marcelo puso vespertina. ¿Por qué vespertina, Marcelo? ¿Puede hablar? ¿Y por qué por la tuberculosis? ¿No tenés forma de activar el audio? Ah, no puede prender el micrófono. Bueno, es importante la fiebre vespertina. ¿Por qué no la fiebre nocturna? ¿Qué hay de noche más que fiebre? ¿Augusto? No podía ser lo de la fiebre éctica. No, es lo que está diciendo, lo que estábamos diciendo recién, la fiebre vespertina, pero digo, ¿por qué no la fiebre nocturna? ¿Qué hay de noche? Sudoración. Sudoración, ¿y por qué la sudoración de noche, Pedro? Porque son los momentos que están bajando la fiebre, o sea que la manera del cuerpo expulsar el calor sería por la sudoración. Bien, perfecto. Entonces, fiebre vespertina con sudoración nocturna, pensando en la etiología de la tuberculosis. ¿Estamos? O sea, es importante preguntarle a un paciente que tiene fiebre, que tiene síntomas respiratorios, si tiene fiebre vespertina y sudoración nocturna. La sudoración nocturna es porque la fiebre le baja a la noche. Le agarra la nochecita la fiebre, le baja a la noche. Entonces el paciente se despierta todo transpirado. Estamos, perfecto, bien. Toda esa pregunta, muy bien, de fiebre. ¿Qué más le preguntamos? Si tiene síntomas respiratorios bajos. Profe, una pregunta. Sí, Pedro. En este caso, el motivo de consulta sería la fiebre, lo que la motivó a la madre a llevar a la nena. Mira, no sabemos exactamente el motivo de consulta, podría ser uno de los motivos de consulta de fiebre. Habría que ver, habría que charlando con la madre, habría que ver alguno de todos esos motivos, alguno de Claro, todos jerarquizarlo. esos síntomas. Habría que jerarquizar de acuerdo a lo que nos refiere, a lo que nos relate la madre. Ok. ¿Ah? Ángeles, Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo algo ¿qué tal? que no sé si está bien, pero le preguntaría el pico máximo que tuvo de temperatura, porque teniendo en cuenta la edad que es un niño, el tema de las convulsiones. Bien, perfecto. Más que el pico máximo, ¿qué te gustaría saber si vos pensás en convulsiones febriles? Que no tiene que ver con el motivo de consulta, con el síntoma. María Ángeles, digo Ángeles. Decaimiento. Ángeles, que preguntaste, no sé si se desconectó.
Se tildó. Bueno, no, la imagen, no, tampoco. Bueno, no sé a qué te referís, pero bueno, lo que le preguntamos con la fiebre, los picos altos de la fiebre, más que en sí misma la fiebre alta, si ustedes sospechan que puede haber, supongamos, en un paciente con convulsiones febriles, le preguntan los antecedentes de convulsiones febriles. Pero eso ya va más en antecedentes. Ahora estamos en síntomas, ¿sí? Estamos en motivo de consulta y enfermedad actual. Estamos describiendo y preguntando sobre cada uno de los síntomas. ¿Está? Acuérdense cuando ustedes preguntan sobre un síntoma, ustedes preguntan sobre ese síntoma. Ahí alguien dijo decaimiento. Está bien preguntar sobre decaimiento, pero decaimiento en todo caso, ¿qué es? Un síntoma agregado, un síntoma asociado. Está un síntoma acompañante. Pero es importante que ustedes sepan separar y que si ustedes están preguntando sobre un síntoma, preguntan sobre ese síntoma. Entonces, si preguntan sobre la fiebre, preguntan sobre todas esas cosas de la fiebre. Entonces, preguntan después sobre la tos y la expectoración. ¿Qué preguntan sobre la tos y la expectoración? ¿O qué pueden preguntar sobre la expectoración? La cronología, si al principio arrancó mucosa o si presentó síntomas de resfrío primero. Bien. Y bueno, la expectoración dice que es mucopurulenta ahora, lo que me hace pensar en una etiología más bacteriana. Depende, hay discusión, porque no necesariamente la característica de la expectoración te indica la etiología. Sí, a lo mejor si es un paciente, qué sé yo, con EPOC, vos pensás en una reagudización de su EPOC si hay mayor cantidad de expectoración que lo habitual. Pero no es que la expectoración mucopurulenta nos va a determinar si es una etiología bacteriana o no. Nos puede ayudar, orientarnos, pero también hay bronquitis virales y tiene expectoración mucopurulenta y eso no nos está diciendo no nos está diciendo que es una neumonía. ¿Está? Sí, a lo mejor en relación a la expectoración es importante determinar si hay un esputo herrumbroso, si hay un esputo hemoptoico, si hay hemoptisis franca, separar y no confundir o poder clasificar la hemoptisis y la hematemesis. La hemoptisis que viene de la vía respiratoria y la hematemesis que viene de vía digestiva. Separar, por ejemplo, bueno, lo que decía antes, esputo rumbroso, esputo, seroso, mucopurulento, como dijeron ustedes. Después con estrías, esputo con estrías sanguinolentas. Así que bueno, eso es importante, saber todos los tipos de esputo. La tos, lo mismo. Bueno, en realidad la tos si es seca o si es con expectoración. ¿Está? Yo arrancaría por el tiempo de evolución, si es aguda, subaguda o crónica. Y la también, tos. Sí, la tos. Y después las características clínicas, como el compañero habló, si es seca, si es productiva las características. Y también después de todo eso, alguna cosa que pueda provocar la tos, porque puede provenir de una infección respiratoria o algo ambiental que puede producir esta tos como reflejo. Por ejemplo, un familiar que fuma y ahí la crianza inhala el humo y irrita las vías respiratorias. También puede ser por eso. Bien, Mayara, ya que hablaste de la tos, ¿por qué te gustaría saber si la tos es aguda, cuándo es subaguda y cuándo es crónica? Aguda, principalmente pensamos en infecciones del aparato respiratorio. Y en la crónica no pensás en infecciones del aparato respiratorio. Sí, puedo pensar también, pero las crónicas, aparte de las infecciones, también tengo que tener los diagnósticos diferenciales para, por ejemplo, goteo nasal posterior, reflujo y gastroesofágico y otros diagnósticos diferenciales que pueden llevar a eso. Pero eso siempre y cuando sea qué tipo de tos. Eso siempre de acuerdo al cuadro clínico que estoy... Por eso. Vos estás hablando de tos crónica. Vos estás hablando de que la tos crónica puede estar asociada
a un reflujo un goteo postnasal o un reflujo gastroesofágico. Eso siempre y cuando hables de qué tipo de tos. O sea, si viene un paciente con tos de hace 2 meses de evolución, con una tos productiva, ¿vos pensás en un goteo postnasal? No, Ajá, porque por eso. sería, Entonces, ¿con qué tipo de tos pensarías en un goteo postnasal? por ejemplo, en un cuadro de rinitis. ¿Con qué tipo de tos? A ver, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Con qué tipo de tos vos pensás en un goteo postnasal o en un reflujo gastroesofágico? Viene el paciente con tos hace 2 meses. ¿Cómo tiene que ser esa tos para que vos digas, no, debe ser un goteo postnasal? Tos O seca. un reflujo. Tos seca, claro. Entonces, siempre y cuando, no solamente la cronología y el tiempo de evolución de la tos, sino la característica de la tos. ¿Está, Mayara? Perfecto. Bien, si es tos productiva y está hace 2 meses, ¿en qué sospecharías? Ahí podría ser, por ejemplo, tuberculosis, una infección más crónica. Bien, tuberculosis o qué otra cosa. ¿Una neoplasia? Bien, perfecto, Ignacio. ¿Una neoplasia? ¿Una neoplasia de qué? Cáncer de pulmón. De pulmón o bronquial, bien. En este paciente del problema, ¿pensarían en un cáncer de pulmón? No. No. Bien, no. ¿Por qué? Por la edad, por ejemplo. Bien, por la edad. ¿En qué sospecharían si esta paciente tiene esos síntomas y son crónicos? Tuberculosis. En tuberculosis, bien. ¿Y qué tiene que tener en cuenta si supongamos que hablamos de síntomas acompañantes? Hablamos de tos crónica, tos de más de cuánto tiempo tiene que tener para que ustedes sospechen tuberculosis. 8 semanas. 8 semanas. 15 días. 14 días, ¿no es? 2 semanas, claro. Ya sospechan en un cuadro de tuberculosis una tos de más de 2 semanas de evolución. Más, Se confundió porque el Argente te dividía la tos en aguda hasta 3 semanas, subaguda de 3 semanas, 2 meses. Sí, yo también tengo así. Sí, yo no, también, pero yo no igual. escuché bien, pero la tuberculosis es más de 2 semanas. Porque ya ¿Está? no se lo consideraba sintomático respiratorio a partir de 2 Exacto, semanas. exacto. Claro. El paciente sintomático respiratorio es tos productiva por más de 2 semanas, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ustedes tienen una paciente con una paciente sintomática respiratoria, ¿qué otra cosa le preguntan? Aparte de la tos, la evolución de la tos, si es seca productiva, si tiene fiebre vespertina y si tiene sudoración nocturna. ¿Qué otra cosa le preguntaría? Jerarquizar la disnea, importante en ese caso, para saber si hay una urgencia o no, al principio, digamos, del paciente. Está bien, pero ¿qué le preguntaría? Solamente, más que jerarquizar la disnea, ahí ya le estás cuantificando. Yo quiero saber qué le preguntaría. En todo caso, si tiene disnea, bien. ¿Qué otra cosa le preguntaría? Que hay un tosedor. La noción de foco. ¿Cómo? La noción de foco. Bien, la noción de foco, pero estamos hablando de síntomas. Estamos hablando de la enfermedad actual. No estamos hablando de noción de foco. Estamos hablando de ¿Puedes enfermedad actual. repetir la pregunta? Sí, ¿qué otras cosas le preguntarías en relación a su enfermedad actual? Si es un paciente donde vos sospechás tuberculosis. En los niños, la tuberculosis puede también deberse, o sea, lo que podemos ver es un descenso de su crecimiento. Está bien, perfecto. Una alteración en el crecimiento, descenso de la curva de crecimiento, un descenso de peso también. Pérdida de de la peso, ropa. inapetencia. Exacto, pérdida de peso, inapetencia, ¿qué más? Ya habían dicho lo de la hemoptisis. Bien, perfecto. Hemoptisis, ¿qué más? Sudoración nocturna. Astenia, perfecto. ¿Qué más? Usted piensen que es un chico
o una nena de 7 Y años. dolor en punta de Piensen, costado también. dolor en punta de costado, bien, ¿qué más? Fatiga. Fatiga, bien, pero ¿cómo se manifiesta? ¿Qué te puede decir la madre? Que no Sí, tiene puede, ganas de que jugar. sigue jugando. Claro, que no tiene ganas de jugar, que no tiene ganas de seguir jugando. ¿Qué otra cosa hacen los chicos, aparte de No jugar? coman. Bien, inapetencia y pérdida de peso ya está, pero ¿qué otra cosa hacen los chicos? Va a la escuela, puede ser. Ajá, ¿y qué puede pasar con la escuela? O sea, que no va tan bien en la escuela. Que la Mal profe- rendimiento escolar, inapetencia, no tiene ganas, está tosiendo, está perdiendo peso, está decaída, no quiere jugar, ¿está? Perfecto. Bien. Vamos con todo eso es la enfermedad actual. Antecedentes personales. ¿Qué le preguntarían como antecedente personal a esta nena o a la madre de esta nena de 7 años que tiene tos, fiebre, Si etcétera? tiene diagnosticado asma, Perfecto. Vacunas, ahí está diciendo Carlos. Asma, como dice Pedro. ¿Qué más? Controles de salud. Bien. ¿Qué más? Si es la primera vez que presento este cuadro, Perfecto. Si es la primera vez que presenta este cuadro, ya lo presentó a repetición. ¿Qué más? enfermedades de la infancia, algunas Bien, enfermedad de la infancia. ¿Cuáles son las enfermedades de la infancia? sarampión, varicela, rubiola, hepatitis, Bien. ¿Qué más? bueno, sí, lo del asma bronquial, me parece ya lo dijimos. Ajá, ¿y qué te interesaría saber del asma? Y si tienes, o sea, si sigue teniendo crisis y si fue tratada. Perfecto, si fue tratada, si sigue teniendo crisis, si estuvo teniendo crisis últimamente, ¿y qué más? En relación al tratamiento. Si usa butamol o el PAF. Bien, ¿qué medicación usa? Está perfecto. ¿Qué medicación usa y si la usa frecuentemente? Si está cumpliendo con la medicación que tiene frecuentemente, suponiendo que la tiene. ¿Está? Sí, tuvo episodio de repetición. Bien, ¿qué otra cosa les interesaría saber como antecedente? Podemos preguntar si tiene alguna alergia para evitar algún uso de algo. Bien, ¿alergia a qué, Marina? ¿Qué alergia te gustaría saber si tiene? Podría preguntar a algún betalactámico que ya haya tenido alguna reacción en función del tratamiento. Alergia a medicamento. Alergia a medicamento. Eso, no alergia a cualquier otra cosa. Alergia a algún medicamento. Específicamente. Bien. ¿Qué más le podían preguntar? Presento cefalea. Bien, ahí Augusto te volviste a los síntomas acompañantes. Estamos en antecedentes personales. Entonces, en antecedentes personales, vuelvan a prestar atención. Antecedentes personales, estamos hablando de los antecedentes de las enfermedades que el paciente pudo tener o esté en tratamiento, o haya estado internado, o haya estado en seguimiento por alguna patología. Como antecedentes personales, esos que dijeron están bien. Podrían sumarle alguna internación por alguna enfermedad respiratoria, alguna neumonía. Puede ser tuberculosis también, si tuvo antecedentes de tuberculosis. Como antecedentes familiares también, antecedentes de enfermedades respiratorias, antecedentes de asma, antecedentes de EPOC, antecedentes de alguna neoplasia, antecedentes de alguna internación, antecedentes de tuberculosis también. ¿Estamos? Después, como noción de foco, es importante preguntarle qué cosa. El hacinamiento. Bien, ¿qué es hacinamiento, Tiago? El hacinamiento sería el conjunto de sujetos, digamos seis personas, a partir de 6 personas, en un mismo ambiente cerrado durante más de 6 horas, si no me equivoco. O 9 personas, pero durante 6 horas.
mi ambiente es cerrado y chico, ¿no? Sin ventilación de aire y salida de aire. No. Más de 3 personas en una habitación. Más de 3, o sea que cuando ustedes están en un aula están hacinados, Jonás. No, cuando vive en una casa, o sea, donde tenga más de 3 personas en una habitación. Que, no sé, que duerme ahí en una habitación. No, Eso, cuando duermen. Claro. Cuando duermen más de 3 personas en una habitación. ¿Está? O sea, hacinamiento. ¿Qué otra cosa le preguntaría? Si hay fumadores en la familia. Bien, ¿qué otra cosa? Si algún otro familiar o conviviente tiene síntomas de ese estilo. Perfecto, síntomas compatibles. Bien, si hay algún otro familiar sintomático respiratorio. Bien. También si vive cerca de un basural, de alguna fábrica que libere mucho humo. Bien, perfecto, alguna industria, está muy bien. Si supongamos que tiene noción de foco positiva para tuberculosis, ustedes ya le preguntaron datos personales, motivo de consulta, enfermedad actual, antecedentes personales, antecedentes familiares. Me faltó, tenemos noción de foco, me faltó hábitos. ¿Qué hábitos le pueden preguntar? Niño. Ya habíamos dicho eso de la alimentación. Bien, perfecto. Ya lo habíamos dicho, la alimentación y qué más. Tabaco. No, tabaco, un chico de 7 años, No, bueno, la diuresis, mejor se lo puede catarsis. preguntar. Bien, diuresis, catarsis. ¿Para qué querés saber la diuresis y la catarsis en un paciente sintomático respiratorio? Pasa que una nenita que no está comiendo bien, que no se está hidratando, entonces va a haber Bien. disminución en la eliminación de su materia fecal y la micción del líquido. Está bien, podés preguntarlo por ese lado, me parece bien. Claro, y aparte hay ciertos virus que además de causar infecciones respiratorias pueden causar diarreas, que es común. Bien, en ese caso, eso lo vamos a sospechar en una tos aguda. En el caso de algún episodio de alguna virosis respiratoria aguda, no de un paciente sintomático respiratorio. Pero bueno. Noción de foco, tenemos para tuberculosis, como dijimos antes. Y acá en este problema, ¿qué está pasando? En la UP. Hay un compañero que tiene tuberculosis, meningitis. Un compañero de clase. Bien, ¿y qué tiene que ver este problema con la meningitis? Que puede haber infecciones de vía aérea respiratoria inferior que terminen en una meningitis como complicación. ¿Por qué? ¿En qué caso? Por ejemplo, una neumonía, como por estreptococo neumoniae, puede hacer bacteriemia y de ahí pasar a producir una meningitis. Bueno, y en este caso, ¿había alguna otra clínica que tenga esta paciente? Sí, que tenía irritabilidad e inapetencia. Irritabilidad e inapetencia. ¿Qué puede ser producto de qué eso, Pedro? El inicio de la meningitis. Sí, De la fiebre. De la fiebre, la irritabilidad y la inapetencia puede ser. También puede ser producto de la fiebre, puede ser inicio de una meningitis, puede ser también propio de la infección respiratoria. Son signos inespecíficos. Ahora sí, vamos al examen físico. Vamos a revisar esta nena. ¿Qué le hacen? Primero arrancamos con la infección de tórax. Antes. Signos vitales. Signos vitales. Bien, perfecto. Ignacio, ¿qué le tomás? Presión arterial, temperatura. Bien, ¿cómo es la presión arterial normal? Tenemos la óptima, que es de 80 y 120, y la normal, que va de 90 a 130, la sistólica, y la diastólica de... A 139. Esa la tenía como normal alta. Sí, pero es normal. Es normal, listo. Y hasta 139.
De 60 a 89, entonces sería la diastólica. Sí. Bien, perfecto. Acuérdense que la presión arterial es un rango, no es un valor único. Entonces, le tomamos la presión, supongamos que la presión está en 85, 55. ¿En qué te hace pensar eso, Ignacio? Hipotensión, podría haber. Hay hipotensión. ¿En qué te hace pensar una paciente que está con fiebre, tos, inapetencia, irritabilidad y le tomas la presión y está hipotensa? En shock. Bueno, podría ser. ¿Qué más tiene que tener para que haya shock? Una hipoperfusión. Taquicardia. Como signo vital, bien, Tomás. Taquicardia. Taquicardia. ¿De cuánto es la taquicardia? Y mayor a 100 latidos por minuto. Bien, una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto. Entonces, esta paciente, le tomamos la presión, tiene 85-55, le tomamos la frecuencia cardíaca, tiene 120 latidos por minuto. ¿Cómo le tomas la frecuencia cardíaca, Tomás? Le puedes medir los pulsos, que en una línea yo mediría el carotidio o el braquial o humeral. Ajá. Te hago una pregunta, Tomás. Si tenés un paciente que tiene una arritmia, que tiene extrasístoles, o tiene una fibrilación auricular, ¿cómo hace para medir la frecuencia cardíaca por los pulsos? No, a mí me parece que tendrías que ocultar mejor. Claro. Entonces siempre ocultamos para tomar la frecuencia cardíaca. ¿Está, gente? Ok. Gracias por Para la frecuencia cardíaca siempre ocultamos. Podemos palpar los pulsos también al mismo tiempo y todo, para comparar también y para calcular a partir del R1, pero siempre ocultamos. Entonces, tomamos la frecuencia cardíaca, tomamos la presión arterial, tomamos la temperatura, como dijimos antes, supongamos que tiene 38, 38,5, ¿y qué más tomamos de signo vital? Saturación. Frecuencia respiratoria. Sí, frecuencia respiratoria. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal, Ignacio? Va de 12 a 20. Si es mayor a 20 es taquipnea y si es menor a 12 bradipnea. Bien, supongamos que tiene 35 de frecuencia respiratoria, Ignacio. ¿Por qué? ¿Qué puede estar pasando? Podría ser por la disnea, por la dificultad para respirar. Hay disnea. La disnea no es un signo, sino es un síntoma. O sea, la disnea es un síntoma. Pero ¿por qué podría tener esa taquipnea? ¿Sería por una compensación? ¿Sería por qué, Mayara? Una compensación para mantener los signos vitales y equilibrio. A ver, sea un poco más específica. La hipoxemia. A ver, Tiago. La hipoxemia. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es la hipoxemia? ¿Qué cosa? Quiere decir que hay una cantidad, digamos, de CO2, por eso que da hipercapnia. O sea, hay más CO2 que oxígeno en los tejidos. Entonces, el metabolismo tisular empieza a quedar saturado, haciendo con que ese flujo, hay una redistribución de flujo y el paciente obviamente tiene que liberar más CO2 a través del sistema de tamponamiento, todo eso, porque el paciente puede estar en acidosis, puede limitar la frecuencia cardíaca, digamos. Sí, está un poco mezclada la explicación. Está orientada, pero está un poco mezclada. Tomás, Constanza, Marina, que levantó la mano. Yo te voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Viste cuando te dijeron saturación y vos dijiste que no? Sí. ¿Vos la saturación la considerás un signo vital? No es un signo vital la saturación. Ok, porque yo había rendido en diciembre y uno de los temas que, bueno, me generó duda, que rendí con un profe SM cuando me preguntó los signos vitales, le dije todo lo que hablamos y no le dije saturación y me dijo que está incompleto. Mira, yo no he visto en los libros que la saturación sea un signo vital. Sí, lo podés tomar, lo podés, y todo, está bien, digamos, pero no he visto en ningún libro que sea un signo vital. Si hay algún material que diga que es un signo vital, yo no lo vi. Ok. Si existe, pásenlo al grupo, mándenlo y lo leemos. Yo no he visto que ningún material diga que la saturación es un signo vital.
Profesor. Constanza y Marina. Un segundo, Constanza y Marina estaban levantando la mano. No, yo quería decir respecto a lo anterior que para mí la taquipnea podía ser como compensación de la hipotensión, que hace que los tejidos capaz no se puedan perfundir correctamente. Ajá. Y ahí sí da la hipoxia que dijeron. Está bien, está orientado como Tiago. Marina. Yo, como para darle otra vueltita también a la alteración de la frecuencia respiratoria, también estaría pensando que puede tener una taquipnea junto con una hipopnea por la incapacidad de realizar respiraciones profundas por el mismo dolor que le puede estar generando el cuadro. Pensando en una neumonía, por ejemplo, me puede dar ese dolor característico en punta de costado y no puede respirar correctamente, entonces como una compensación por ese lado. Bueno, está muy bien. Podría tener un derrame pleural, por ejemplo, una neumonía derramada y por eso podría estar, o podría tener alguna pleuritis y por eso tendría dolor, o podría tener dolor por el propio cuadro respiratorio en puntada de costado, como dice Marina, y eso generar una respiración más superficial. Está bien. ¿Augusto? Yo tenía pensado en relación a la taquipnea como mecanismo de regulación de la acidosis. Bien. ¿Cómo sería eso, Augusto? Es más o menos lo que dijeron tus compañeros antes, pero a ver cómo lo pensás vos. La fisiología de la cosa me estás preguntando cómo se da. Sí, ¿cómo llega a tener, por qué llega a tener taquipnea? Y porque aumenta el pH sanguíneo, que básicamente sería por el aumento del ácido carbónico, ¿no era? H2CO3. Bien, ¿y por qué aumenta el ácido? ¿Por qué aumenta el ácido? Eso no sabría, en esto fallaría. ¿Tiago? Bueno, primero que Profe, sería ¿podría una disminución del pH, ¿no? Entonces, el aumento de hidrogeniones hace con ¿Por que... qué disminuye el pH? Por el lactato, por la propia inflamación y lesión. ¿Y por qué aumenta el lactato? Puede ser que el paciente tenga una anaerobios. Bien, ahí vamos. Vivian y Miguel, levantaron la mano. Profe, yo para mí, por ejemplo, pensé en caso de una neumonía, si yo tengo una inflamación a nivel alveolar, va a disminuir la hemóptisis, o sea, intercambio de oxígeno. Va a disminuir la hematosis, decís vos. Claro, perdón. Y por eso pensaría que la taquipnea sería por este motivo, para compensar esta disminución. Está bien pensado lo de alguna lesión, está bien pensado la alteración de la ventilación-perfusión, está bien pensado si hay dolor en puntada de costado y eso genera respiraciones más superficiales, pero uno de los motivos podría ser que yo al tener una hipoxia, porque yo tengo ustedes piensen, hay una hipotensión, hay taquicardia, hay un shock, está pasando un shock, entonces hay una redistribución del flujo a los órganos más vitales y hay una hipoperfusión a los tejidos, ¿sí? Entonces, si hay hipoperfusión en los tejidos, no llega la cantidad de sangre adecuada. Si no llega la cantidad de sangre adecuada, ¿el tejido con qué funciona? Con sangre, con oxígeno. Si no llega oxígeno, ¿cómo respira la célula habitualmente? Respira con oxígeno, necesita la respiración celular necesita oxígeno. Cuando ese oxígeno no llega a los tejidos porque hay una hipoperfusión, ¿cómo empieza a respirar la célula? En anaerobiosis. La célula empieza a funcionar en anaerobiosis. Cuando empieza a funcionar con el metabolismo anaeróbico la célula, empieza a liberar lactato como subproducto de su metabolismo anaeróbico. Cuando empieza a liberar lactato, ese lactato disminuye el pH sanguíneo. Entonces eso genera una acidosis metabólica. Y esa acidosis metabólica, ¿cómo se intenta compensar? Con una hiperventilación. ¿Qué hacemos con esa hiperventilación? Intentamos eliminar el ácido como forma de anhídrido carbónico a través de la respiración. Entonces, tratamos de eliminar dióxido de carbono con la respiración. Entonces, generamos más cantidad de respiraciones por minuto. Entonces, eso que era una hipoperfusión con una hipoxia, se transformó en una hiperventilación. Entonces, el paciente, tratando de compensar una acidosis metabólica,
tratando de compensarla con una hiperventilación y con una taquipnea. Y por eso el paciente está agitado. Está agitado, aparte de porque hay una alteración de la ventilación-perfusión, y aparte de que le puede doler la costilla, tener dolor pleurítico, dolor en punta de costado, está agitado porque está tratando de eliminar todo el ácido que tiene adentro de su cuerpo. ¿Estamos? Ese sería más o menos el mecanismo. Por eso es importante que un paciente con fiebre y un paciente de estas características le tomen los signos vitales. Porque si esta paciente está normotensa, está con una frecuencia cardíaca normal, está eupneica y está con un poco de fiebre, es una cosa. Ahora, si le toman y está con fiebre, está con taquicardia, está con hipotensión, está con taquipnea, ustedes ya piensan en otra cosa. Por eso es tan importante los signos vitales, porque por más que sean tan básicos y tan elementales, nos dan muchísima, pero muchísima información los signos vitales. Y yo siempre cuento sobre la paciente de 17 años que vino a la consulta y que vino con un cuadro de 48 horas de fiebre, que seguramente alguno de ustedes ya lo escuchó, porque siempre lo cuento, y siempre me acuerdo, digamos, y durante la consulta yo veía que esa paciente no tenía nada, ningún foco febril, no tenía un foco respiratorio, no tenía foco neurológico, no tenía foco gastrointestinal, no tenía foco digestivo, urinario, no le dolía la garganta, no tenía ningún síntoma de nada, lo único que tenía era fiebre y nada más. Y en el momento de la consulta ya no tenía fiebre, pero sí tenía hipotensión y taquicardia. Entonces yo me acordaba de la clase cuando yo les decía, tómenle los signos vitales. Porque un paciente con esa característica, una paciente que estaba decaída, una paciente que estaba desganada, con inapetencia, que estaba taquicárdica, hipotensa, algún problema había. Y efectivamente estaba cursando un shock, por una neumonía. No tenía ningún síntoma de nada, pero fíjense lo importante que son los signos vitales, porque yo no le había encontrado absolutamente nada en el examen físico totalmente completo, pero no le había encontrado nada y lo único que tenía alterado eran los signos vitales, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes presten atención y que si tienen alguna alteración en los signos vitales, piensen en algo. No lo dejen pasar. Por más que después tengan duda, por más que no sepan qué es, por más que no sepan para dónde ir, si hay alteración en los signos vitales, presten atención. Eso, y después hay 4 cosas básicas para el examen físico a la hora de rendir y a la hora de ver cualquier paciente. Los signos vitales, el estado de conciencia, el estado mental y el estado general del paciente. Los signos vitales son los que ya dijimos, con los valores que ya dijimos. El estado de conciencia es la escala de Glasgow, que es una escala del 3 al 15, donde el puntaje menor es el 3 y el mayor es el 15, y mide el estado de la conciencia, mide el nivel, o sea, que mide en forma cuantitativa la conciencia, no mide el contenido de la conciencia, ¿sí? Mide si el paciente está vigil, si está somnoliento, estuporoso o en coma. Esas son las 4 cosas que miden el estado de conciencia. O sea, que mide el nivel, o sea, lo cuantitativo, ¿sí? Cuánta conciencia tiene. Después está lo cualitativo, que si está orientado en tiempo, espacio y persona, ¿sí? Que es la tercera cosa. Y después la 4ª cosa es el estado general del paciente. Mírenlo a la cara. Hay una cosa que se llama triángulo de valoración pediátrica, que no viene al caso, pero que sí es muy importante el aspecto general. Uno de esos puntos del triángulo de valoración pediátrica es el aspecto general del paciente. O sea que si el paciente aparenta feo, ustedes háganle caso a esa apariencia, porque esa apariencia tiene que ver con el color de la piel, tiene que ver con la facies, tiene que ver con si el paciente está cianótico, si está pálido, si viene con cara abotagada, si viene con cara de cansado, si viene soplando. Puede venir soplando y es un paciente que viene con una taquipnea o con una disnea, entonces un paciente que viene soplando, un paciente que viene, que fíjense, mírenlo cómo viene caminando, el aspecto general, si viene, si está consciente, si lo saluda, si no lo saluda, si tiene cara de dolor, si no tiene cara de dolor, si tiene cara de ansioso, si está confundido, cómo les habla.
Entonces esas 4 cosas son fundamentales para un examen físico. La expresión general del paciente, estado mental, estado de conciencia con la escala de Glasgow, del 3 al 15, y que evalúa esos 4 puntos, y los signos vitales. Estamos recién ahí, estamos en condiciones de pasar al examen físico específico del tórax. Donde evaluamos un... Sí, Diego. Los 4 puntos, o sea, el Glasgow no evaluaba lo que era la reacción motora, ocular y verbal. ¿Cuál sería el Claro, cuarto? esas son las 3 cosas que evalúa. Pero ¿para qué me sirve el Glasgow? Me sirve para saber si el paciente está vigil, somnoliento, estuporoso o en coma. Me sirve para realizar esa escala. Por eso se llama escala de Glasgow. Porque de tal puntaje a tal puntaje, yo digo que el paciente está en coma. De tal a tal puntaje, el paciente está estuporoso. De tal a tal puntaje, el paciente está somnoliento. Y de tal a tal puntaje, el paciente está vigil. Esas 4 cosas nos definen la escala de Glasgow. ¿Qué evalúa la escala de Glasgow? Como decís vos, esos 3 parámetros. La respuesta verbal, ocular y motora. Claro. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende la diferencia, gente? ¿Se entiende que esos 4 puntos? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bien. Bueno, ahora vamos a la inspección, al examen físico de tórax. Evalúan, acuérdense, de la inspección dinámica y la inspección estática. En la inspección dinámica evalúan la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios. Si pueden apagar los micrófonos, los que no lo usan, los que no lo están usando, se los agradezco para no interferencia. Evalúan la frecuencia respiratoria, el uso de músculos accesorios, la retracción costal, la respiración tóraco-abdominal, o el tipo de respiración, bueno, la frecuencia respiratoria, si hay hipopnea, si hay hiperpnea, si hay taquipnea, bradipnea, el tipo de profundidad de la respiración, los distintos tipos de respiración. Y en la inspección estática, acuérdense que evalúan la forma del tórax, si hay tórax en tonel, si hay tórax, no sé si hay alguna deformación. Acuérdense que en el tórax en tonel es muy importante para la evaluación de un paciente con dificultad respiratoria, porque en el tórax normal, el tórax es más ancho que el diámetro anteroposterior. El diámetro anteroposterior es fino, es estrecho, y el diámetro lateral es ancho. Entonces, en el tórax en tonel, el diámetro anteroposterior se ensancha al mismo nivel que el diámetro lateral. Entonces, tiene el tórax redondo. Ese tórax en tonel es característico de las personas enfisematosas, de las personas con EPOC. ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien sabe? Que hay agrandamiento de los espacios aéreos distales y el paciente está todo el tiempo hiperventilando. Se acumula. Bien, ¿y por qué más? ¿Qué pasa con las costillas? Se horizontalizan. Perfecto, se horizontalizan. Miren que las costillas están para abajo. Entonces, por eso el tórax es adelgazado anteroposteriormente. Si se horizontalizan las costillas, el tórax va creciendo de tamaño, ¿sí? En forma anteroposterior. Y por eso se transforma en un tórax en tonel. Entonces, es importante evaluar ahí el uso de músculo accesorio y todo lo que dijimos recién. Es importante evaluar como maniobras de palpación las vibraciones vocales y la expansión de bases y vértices. Como percusión, la excursión de bases. Como percusión también es importante, percutir el sonido del tórax, que es, ¿cuál es el sonido normal del tórax? Sonoro. Bien. Sonoro, a diferencia del gastrointestinal, que ¿cómo es? Timpánico. Timpánico, perfecto. Entonces, la sonoridad del pulmón es importante determinarle, y es importante determinar 2 cosas. En la parte posterior, siempre acuérdense de que la percusión es entre las costillas, o sea, en los espacios intercostales, y en los espacios interescápulo-vertebrales. ¿Está? En los espacios interescápulo-vertebrales, en la parte posterior.
Y en la parte anterior, acuérdense, bueno, en la parte posterior, acuérdense que tampoco, que no se hace nunca la percusión ni la ocultación tampoco sobre las escápulas. Siempre se hace en los espacios interescápulo-vertebrales. Y en la parte anterior, siempre se hace también de forma intercostal, y del lado derecho, en el cuarto o quinto espacio intercostal, van a encontrar la submatidez hepática, en el quinto sexto la matidez hepática, y del lado izquierdo, a partir del segundo o tercer espacio intercostal, van a encontrar la matidez cardíaca. Entonces es importante hasta el quinto sexto que van a encontrar la sonoridad, en realidad el timpanismo del espacio de Traub. ¿Está? Entonces es importante la percusión para determinar esos espacios y para determinar esos sonidos. Después, la ocultación, acuérdense que se hace en forma de J, también por los espacios interescápulo-vertebrales, por debajo de la escápula y hasta la línea axilar media, y siempre con el paciente respirando por la boca, respirando en profundidad y exhalando el aire. Los sonidos normales, el sonido normal predominante del tórax es el murmullo vesicular. ¿Y cuáles son los ruidos patológicos que nos podemos encontrar, por ejemplo, en esta nena que viene a la consulta? Rales crepitantes. Bien, ¿qué te indicarían los rales crepitantes, Thiago? Que hay una inflamación o aumento de secreción en los espacios alveolar, o el conducto alveolar. Bien, en los alvéolos propiamente dicho. Entonces, afectación alveolar me indica, el ral crepitante me indica la afectación alveolar. El subcrepitante, ¿qué me indica? De los bronquiolos. Bronquiolos terminales, bien. Si encuentro, ¿y en qué tiempo respiratorio, Constanza? En inspiración y expiración podrían ser los subcrepitantes. Bien, perfecto. Los subcrepitantes en inspiración y en expiración. ¿Y los crepitantes? Más que nada al final de la inspiración. Al final de la inspiración, bien. ¿Qué otro sonido me puedo encontrar patológico? En una neumonía. Supongamos que esta nena tiene una neumonía. Sibilancias. Está bien, sibilancia, pero ¿qué me indicaría la sibilancia? ¿Una bronconeumonía o una neumonitis? Que hay una bronconeumonía a nivel, porque hay aumento de secreciones, entonces eso... ¿Cómo, Miguel? A ver, de nuevo. Bueno, nada, se cortó. ¿Qué me indicaría entonces la sibilancia? No, un proceso de bronquiolitos. Hay una obstrucción. No. ¿Una obstrucción de qué? Del flujo del aire, por broncoconstricción una obstrucción del flujo del aire por broncoconstricción, claro, pero entonces ¿cuál es la vía que está afectada? Los bronquios de gran mediano tamaño. Bien, los bronquios. Pero en el caso de la sibilancia es de bronquio de pequeño tamaño. Después en el ronco, el ronco es de bronquios grandes. Pero eso, a ver, tenemos en realidad que no se confunda, porque en realidad una cosa es la sibilancia y otra cosa es el ronco, son distintos fenómenos. La sibilancia se da por un fenómeno de broncoobstrucción, sí. de broncoconstricción, ¿está? O sea, es un fenómeno que se da cuando la luz disminuye de tamaño, por algún cuerpo extraño, por un proceso de broncoconstricción, por un asma, por una exacerbación de POC, por cualquier proceso que haga contraer los músculos bronquiales, ¿sí? En el caso del roncus hay otro fenómeno. ¿Qué fenómeno sucede? Es la presencia de moco que puede ser movilizado y que hace ruido por el flujo turbulento del aire. Por eso, hay un fenómeno más inflamatorio en ese caso. Sí. Pues habla, por ejemplo, de las sibilancias, por ejemplo, o las cuchadas que son propias del sincicial respiratorio, que cuando produce la bronquiolitis del lactante, que siempre hablaban que era de bronquios de pequeño tamaño.
por la constricción Sí. de los mismos. Bueno, pero hay una mezcla, por ejemplo, si vamos a hablar del virus incisional respiratorio de un BOR o de una bronquiolitis, de un BOR, podemos hablar de sibilancia, pero también vamos a hablar de rales subcrepitantes. Y esos rales subcrepitantes son los que aparecen cuando hay una afectación de los bronquiolos, de los bronquiolos terminales. Cuando hay sibilancias, las sibilancias son por un fenómeno obstructivo. No importa de qué parte del árbol respiratorio. No estamos hablando obviamente de los alvéolos y tampoco estamos hablando de la tráquea. ¿Está? Pero pueden aparecer en una obstrucción o parcial o en una broncoconstricción de cualquier parte del árbol bronquial. ¿Está? Profe, una pregunta. Sí. Entonces, en una neumonía, ¿sí podríamos escuchar sibilancias por esta obstrucción por secreción espesa, que ella tiene expectoración mucopurulenta, que dicen la UP? No. En la neumonía ustedes van a encontrar rales crepitantes y a lo sumo van a encontrar silencio ocultatorio. ¿Por Solo qué? eso. Porque hay una ocupación de los alvéolos, hay un síndrome de condensación y directamente no hay entrada de aire en los alvéolos. Por lo tanto no se escucha nada. Entonces hay un silencio ocultatorio o rales crepitantes en la neumonía. A lo sumo puede haber un soplo tubario. El soplo tubario, para que se escuche un soplo tubario, tiene que haber un síndrome de condensación, digamos, una condensación con un bronquio permeable por donde pase el aire, tiene que ser lo suficientemente grande y tiene que estar lo suficientemente cerca de la pared torácica como para que se escuche. ¿Está? Sí, gracias. Pero una neumonía, acordate que es afectación de los alvéolos, y el alvéolo como sonido principal en la afectación alveolar produce rales crepitantes, a diferencia de los bronquiolos de pequeño tamaño, de pequeño calibre, que produce rales subcrepitantes, que son a la inspiración como a la expiración, y se pueden acompañar de un fenómeno de sibilancia. Se pueden acompañar de sibilancia, depende si hay un fenómeno obstructivo también, que en general pasa porque confluyen los dos fenómenos. ¿Está? Sí. Pedro, ¿está claro o hay dudas? Sí. Okay. Profe, entonces Sí, se Tomás. puede acompañar de sibilancia ¿Qué cosa? en caso de una neumonía, porque yo había leído, muy aparte de los subcrepitantes y crepitantes, que también a veces podemos escuchar, como son las sibilancias, y algo de roncos. Está bien, sí, podés escuchar todo. Ahora, si hay una afectación de los alvéolos, no tenés por qué escuchar una sibilancia. Si hay una sibilancia es porque hay a lo mejor junto con el fenómeno con el síndrome de algo de moco que haya condensación. descendido a los bronquiolos y está Descendido de los removiéndose. bronquiolos no. Descendido de los bronquiolos no, porque la neumonía afecta a los alvéolos. Entonces, de los alvéolos no desciende a ningún lado. De los alvéolos están los alvéolos. En todo caso, coincide que además de la ocupación de los alvéolos, también hay un proceso inflamatorio en otra parte del árbol bronquial. Y que por eso, además de los rales crepitantes, o por eso, además del silencio ocultatorio, yo también tengo alguna sibilancia. Pero es una coincidencia, Miguel. No es que yo puedo escuchar, sí, puedo escuchar cualquier cosa, a lo mejor hay rales crepitantes, subcrepitantes, sibilancia, porque hay un bronquio, hay un bronquio con, digamos, hay una broncoconstricción, después por otro lado están los alvéolos ocupados, después por otro lado también hay afectación de los bronquiolos de pequeño tamaño, de pequeño calibre, pero es una coincidencia. Si estamos hablando de una neumonía, eso es un síndrome de condensación. El síndrome de condensación tiene ocupación alveolar. Si hay ocupación alveolar, no tiene por qué haber sibilancia. A no ser que también haya un fenómeno inflamatorio por fuera de los alvéolos. Eso es otra cosa. ¿Me explico o no? ¿Soy claro? Sí, está claro, gracias. Bien.
Tomás, no sé si vos ibas a decir algo o quién iba a hablar. Yo, si podés repetir cómo se producía el foco tubario. El soplo. El soplo, perdón. El soplo tubario tiene que haber una condensación, o sea, tiene que haber un bloque neumónico, tiene que tener un bronquio permeable, ese bloque neumónico, y además ser lo suficientemente grande y estar lo suficientemente cerca de la superficie de la pared torácica como para ser escuchado. Perfecto, profe, gracias. Tiago. Profe, ¿sería el caso de una neumonía necrotizante para generar el soplo tubárico? No, una neumonía, si hay un bloque neumónico y tiene un soplo, tiene un bronquio permeable y es un foco lo suficientemente grande y está cerquita de la pared torácica, se puede escuchar. Gracias. De nada. ¿Está claro esto? Entonces, una cosa, no mezclen los ruidos. Vos tenés distintos síndromes respiratorios, eso estudianlo. ¿Cuáles son los síndromes respiratorios? Tenés el síndrome de condensación, tenés el derrame pleural, tenés el síndrome cavitario, tenés distintos síndromes, eso estudienlo, tenés el enfisema, tenés distintos síndromes, eso estudienlo a cada uno de los síndromes y cuáles son las manifestaciones semiológicas. Entonces yo te pregunto, bueno, tenés esta nena que supongamos que tiene una neumonía, en el examen físico, en la auscultación, ¿qué va a tener? Rales crepitantes. Bien, perfecto, rales crepitantes. O disminución o abolición del murmullo vesicular, perfecto. Le hago la percusión. ¿Qué va a tener a la percusión? Matidez. Bien, matidez. ¿Por qué va a tener matidez? Porque está consolidado, o sea, un acúmulo de secreción que transmite en la percusión un sonido, digamos, de un órgano macizo. Perfecto, hay matidez, por eso que dijo Tiago. Le hago las vibraciones vocales, le apoyo la mano, le digo 33. ¿Cómo suena el resto del pulmón? ¿Y cómo suena el lugar donde está el síndrome de condensación? Está aumentado. Aumentadas. ¿Por qué? Porque el agua transmite mayor el sonido que el aire. Ajá. O sea, Y el foco si de consolidación. Bien, hay un foco de consolidación. ¿Y si tengo un derrame pleural? Ahí no. Abolición o disminución. ¿Pero por qué, Pedro? Si vos decís que el líquido transmite mejor las vibraciones y tengo un derrame pleural y hay líquido. Puede tener un bronquio permeable porque pasa aire. Lo que pasa es que el líquido se interpone entre la pleura, entonces eso dificulta que... Bien, se interpone entre la pleura y qué cosa. Bueno, eso dificulta que el sonido que va a generar la distensión alveolar no se produce, entonces no llega a la superficie y no escuchamos. No, pero se va a superponer entre la pleura y qué cosa. ¿Por dónde se transmite el sonido de una vibración vocal? Por la pared torácica, ¿no? No se transmite por digamos, llega a través de la pared torácica y termina en tu mano, pero ¿por dónde se transmiten las vibraciones vocales? El parénquima. Dentro del pulmón. Claro, en el parénquima, Augusto. Y entonces, ¿por qué si hay un derrame pleural no están aumentadas las vibraciones vocales? La cuestión no estaría porque en la neumonía el contenido sería más para sólido también, por eso dice condensación. Y mientras que en derrame sería más líquido que en la neumonía. No importa, pero el líquido transmite mejor que el aire y el sólido mejor que el líquido. Puede ser porque en el derrame el pulmón se encuentra más alejado de la pared torácica. Claro, porque en realidad hay como una cortina entre el parénquima y la pared torácica, hay una cortina de líquido que es el derrame pleural. Porque acuérdense que si bien el líquido transmite mejor que el aire y el sólido mejor que el líquido, eso, la vibración vocal se transmite se transmite a través del parénquima, no a través de nada, digamos, no a través de otra cosa.
Entonces se está transmitiendo la vibración a través del parénquima y de golpe sale del parénquima y se encuentra con una barrera. Distinto es si ese líquido o ese sólido, esa consolidación está en el parénquima. ¿Me explico? Sí. Bien. Bueno, entonces yo voy a hacer una vibración, voy a hacer una percusión que voy a encontrar en el síndrome de condensación. Matidez. Matidez. ¿Qué voy a encontrar si tengo una cavidad, un síndrome cavitario? Timpanismo o hipersonoridad. Hipersonoridad. Bien, bien. ¿Qué voy a encontrar a la ocultación si es síndrome cavitario? Un soplo cavernoso si es mayor a 4 centímetros y un soplo, si es mayor a 6, un soplo Anfórico. anfórico. Está bien. ¿Y qué otra cosa puedo encontrar? Soplo tubárico. No, el soplo tubario es de la neumonía. Tiene que haber un bloque neumónico y tiene que haber un bronquio permeable. En todo caso, puedo sentir un silencio ocultatorio o una disminución del murmullo vesicular, ¿está? Porque hay un espacio de aire muerto, digamos, hay un espacio hay una cavidad donde no hay un intercambio. ¿Podrías escuchar matidez si tiene una cicatrización, o sea, tiene una parte externa? La matidez es en qué maniobra semiológica. En la percusión. En la percusión, no en la ocultación. ¿Podrías escuchar una matidez si hay algún proceso de cicatrización? Sí, habría que ver cuán grande fue y habría que ver cómo evolucionó. Habría que ver, no me parece lo más común. Me inclinaría, pero sí, bueno, si no hay un tejido alveolar, digamos, si no hay tejido alveolar o tejido íntegro, sí, puede estar alterado el sonido. ¿Estamos? Sí. Entonces, pero sí es importante, a ver, les pregunto otra cosa, si yo apoyo el estetoscopio y yo sospecho una neumonía en esta nena, apoyo el estetoscopio arriba escuché rales crepitantes y le digo que hable, ¿qué escucho? El aumento de las vibraciones vocales. Las vibraciones vocales no se escuchan a través del estetoscopio, se escuchan apoyando la mano. Yo te estoy preguntando si yo apoyo el estetoscopio en el lugar del rel crepitante y le digo que hable. No pasa nada, porque no se La moviliza. ecofonía, algo así. Bien, egofonía, eso. Bien, Leticia, ¿qué es la egofonía? Es como que se transmite mejor la voz. Bien, O sea, perfecto. escuchar mejor esa voz de la niña. Perfecto. Entonces, si usted, el que tenga un estetoscopio a mano, póngaselo ahora o después, si quiere, escúchese apóyense la membrana sobre alguna parte del tórax y hablen, a ver si se escuchan. Van a ver que no se escucha claro, que la voz se escucha como un murmullo. Bueno, un paciente con neumonía, si le apoyan la membrana sobre el bloque neumónico, se escucha en forma clara lo que el paciente dice. ¿Ya está? Eso es egofonía. Bueno, hasta ahí lo de respiratorio, después hay distintos síndromes, acuérdense, derrame pleural es distinto, pero más o menos piénsenlo así. Bueno, tengo un derrame pleural. ¿Qué tengo a la palpación? ¿Qué voy a encontrar en la percusión? ¿Qué encuentro en la ocultación? Tengo una neumonía, tengo una caverna de tuberculosis, tengo un síndrome cavitario, que voy a escuchar a las vibraciones vocales, o sea, la palpación, que voy a escuchar a la percusión, que voy a escuchar a la ocultación. ¿Estamos? O sea, que agarren cada uno de los síndromes respiratorios y vean qué es lo que van a encontrar en cada una de las maniobras semiológicas. Bueno, hasta acá estamos con esta UP.
¿O alguna otra pregunta? Podríamos pedir algunos estudios complementarios, ¿no? Para constatar Dale. si... ¿Qué estudio pediría, Miguel? Y pediría una RX de tórax. Bien. ¿Y para qué pedirías una RX de tórax? Porque si hay un proceso infeccioso, podría haber radioopacidad por el daño de los lóbulos que fue ocasionando el Y micobacterio. hay un proceso infeccioso. Voy a decir que si hay una tuberculosis neumonía, propiamente tuberculosis. dicha. Pará, ¿una neumonía o una tuberculosis? Porque me hablaste de Mycobacterium. Tuberculosis. Ah, si hay una tuberculosis, ¿qué podés encontrar en la placa? Y podemos ver radioopacidad. Un halo Ajá. parenquimoso rodeado. Ay, perdón. Bien, dale, Victoria, sí. No, perdón, estaba repitiendo en mí misma y tenía el micrófono prendido. No sé si está bien lo que estaba diciendo. Bueno, depende. Yo veo un poco de condensación rodeado de un halo, así de radio opaco, como estaba diciendo Miguel. Ajá, podés encontrar un foco de condensación. ¿Y cómo le pedirían la placa de tórax? Frente y perfil. ¿Cómo le indican la placa? ¿Qué ponen en la orden? La fecha, los Ajá. datos del paciente, nombre, apellido, DNI, si tiene obra social, Sí. radiografía de tórax, frente y perfil, como dijo la compañera, diagnóstico presuntivo. ¿Radiografía de tórax, frente y perfil y qué? No, como dijo la compañera, dije. Ah, Y después diagnóstico presuntivo y la firma y la matrícula. bien. ¿De qué otra forma pueden pedir una radiografía de tórax? Profe, perfil se pediría porque tenía entendido que en niños no, solo era frente. Bien. Está bien, puede ser. Con una de frente en realidad te alcanzaría, sería suficiente. Depende de lo que quieras ver, ¿no? Claro. Pero con una de frente podrías ver bien las fisuras, podría ver bien si hay un proceso inflamatorio, podría ver bien si hay un bloque neumónico. ¿Cómo más podrías pedir la placa de tórax? Una teleradiografía. Una teleradiografía de tórax, claro. Bien. Además de la radiografía de tórax, en la radiografía de tórax, ¿qué otra cosa buscan aparte del bloque neumónico? O aparte de una cavidad. ¿Cómo se ve una cavidad? Con hiperclaridad, pero... No se llama hiperclaridad, ¿cómo se sería llama? radio lúcido. Radio lúcido. ¿Radio lúcido qué es? ¿Blanco o negro? Negro, por el aire. Bien, perfecto. Consistencia del aire. El color del aire. ¿Y por qué verías radio lúcido? Porque está en contacto con un bronco permeable, digamos. Por el granuloma, en el caso de la tuberculosis, por ejemplo, su evolución hace con que el parénquima se vea afectado y tenga un acceso al bronco permeable, haciendo con que esas bacterias que andan viviendo en el bronco permeable se reproduce ahí. Sí, está bien, principalmente porque no tenés más, digamos, porque en esa parte no tenés más parénquima, digamos, porque hay una cavidad. ¿Qué más buscas? Aparte de la cavidad, aparte de un bloque neumónico, ¿qué otra cosa buscan? El derrame pleural, buscaría si hay algún borramiento. ¿A dónde lo ves al derrame pleural? Miramos si hay un borramiento costofrénico, si hay del tórax del pulmón derecho, o la parte izquierda hay un borramiento en el ángulo cardiofrénico también puede ser. Sí, los senos principalmente buscan los senos costofrénicos. En los senos costofrénicos buscan el borramiento de esos senos como para evaluar a ver si hay algún grado de derrame. ¿Qué otra cosa buscan en la placa de tórax? Broncograma aéreo. Bien, ¿qué más? Neumotórax.
Bien. ¿Qué más? Actelictasia. Ajá. ¿Qué más? Algo más básico. Linfadenitis también. Está bien, pero algo más básico en relación a la técnica de la placa. Que esté bien inspirada. Ajá. ¿Cuántos espacios tenés que ver? 11. 11 arcopostales. De 9 a 11. De 8 a 10, ¿no? Que De esté 9 a 11 posteriores y 7 anteriores. De 9 a 11 posteriores, bien. Te hago otra pregunta. ¿Qué buscas? ¿Qué característica buscas de las costillas? Que no estén como. Que Estás estén. pensando en una dificultad respiratoria. Que no estén horizontalizadas. Claro, que no estén horizontalizadas. Está bien. Y después, bueno, estudien algunas cosas porque he tomado con docente de rayo y te toman, viste, algunas cosas de la técnica de cómo sacar las placas y de algunas cuestiones básicas de cómo reconocer la placa, por ejemplo, los bordes mediastínicos, cómo es una buena técnica, digamos, qué quiere decir que esté bien inspirada, qué quiere decir que esté bien penetrada, qué quiere decir que esté bien centrada. Eso ténganlo en cuenta, estudienlo, porque hay algunos docentes de rayo que lo toman. Los docentes de rayo lo toman todo, pero digo, algunos docentes de rayo tomando y es importante. Martina. Sí, Martina, tenés levantada la mano. ¿Me escuchan? Sí. Sí, profe, se escucha. Bueno. No sé qué pasará con esta compañera. Bueno, ¿estamos hasta ahí, gente? ¿Y qué otra prueba le pueden pedir a esta paciente? Aparte de la placa de tórax. Bien, un esputo. ¿Cómo se lo pedís? En ese caso, el esputo podría ser una leucocitosis con neutrofilia. No, ahí estamos confundidos. Estamos hablando de esputo, que es una cosa, y eso, la leucocitosis con neutrofilia, es en el caso del laboratorio. Ah, claro, perdón. Podemos analizar, obviamente, la bacteria directo, un análisis directo. Por eso, ¿qué le piden de esputo? ¿Cómo le piden el esputo? O sea, una baciloscopía, se pide 2 muestras, se toman 2 muestras, una... ¿Qué pones en la orden? Baciloscopía. No, toma de muestra, esputo, que si no me equivoco se hace seriado, o sea, 2 o 3 veces también se puede hacer. Está bien, esputo es la secreción, pero ¿qué le pedís vos? ¿Qué querés buscar? ¿Cuál es la indicación? ¿Que le busquen qué? Hagan cultivo microbiológico. Coloración de ¿Cultivo gran, microbiológico de qué? ¿Cómo, Robinson? Coloración de gran, identificación de germen, el antibiograma y recuento de unidades. Pero, a ver, porque le tenés que pedir de una manera específica. Observación directa. Por la coloración, puede ser, que no es gran. A ver, hay que pedirle un análisis específico de esputo. Un cultivo. Una baciloscopía. Baciloscopía, está bien. ¿Y qué le pones? ¿Qué le pones en la orden? Análisis microbiológico directo. ¿De qué? Del antígeno, digamos, del material, del esputo, o de la baciloscopía. Está bien, pero ¿vos qué estás buscando? El germen. El Mycobacterium. Tuberculosis. Claro, el Mycobacterium está buscando. Le podés poner esputo para bar, que es el ácido alcohol resistente.
Pensé que era para neumonía, profe, perdón. No, estamos hablando no estamos hablando de neumonía, estamos hablando de la tuberculosis. Entonces no se pone vaciloscopía, sino que pone esputo para bar. Puede ser esputo para bar, vaciloscopía, pero hay que aclarar qué es lo que querés que busque la persona del laboratorio. Claro, porque la Después de última, consulten, hagan una clase de consulta con alguien de micro también, para ver cómo lo toman y todo, pero es importante aclarar específicamente qué es lo que vos querés buscar. ¿El citológico puede ser? ¿Citológico? Sí, para ver si hay leucocitos, piocitos. No, por eso. Estamos hablando de la tuberculosis. Un paciente con una sospecha de tuberculosis que le pedí. En este caso. ¿Estamos? Porque para una neumonía no haría falta pedirle ningún esputo. Para una neumonía vos tenés la clínica, tenés la semiología y tenés la radiografía. A lo sumo, el laboratorio te puede orientar a algún otro o te puede dar algún dato más. Pero acá lo que estamos hablando es de la tuberculosis. ¿Sí? O sea que está bien. El bacilo así. Sí. Igualmente en niños se pide poco vaciloscopía porque se usa más la noción de foco, el estado del paciente, si tiene contacto con algún tosedor crónico o cosas así, porque a veces no se encuentra el Mycobacterium no se encuentra el patógeno en la vaciloscopía porque quizás no emiten tantos, entonces es más difícil hacer el estudio en un niño que no puede formar bien el esputo como una persona más grande. Bien, entonces al niño, ¿qué le pedís si no le pedís la vaciloscopía? Podría haber también la PPD en este caso. Bien. ¿Y qué es la PPD? Es la prueba de ay, no sé el nombre. Tuberculina. La prueba de tuberculina, está bien. ¿Y cuándo es positiva la prueba de la tuberculina? Si considera con una duración mayor a 10 milímetros, quiere decir que es positiva. A 10 milímetros, bien. Eso a los niños. Sí. Y puede ser que en paciente HIV positivo mayor a 5 milímetros. Mayor a 5 milímetros, sí. Si no me equivoco, los pacientes inmunocomprometidos mayor a 5 milímetros. Pero, ¿ven? O sea, una cosa es, tener un paciente adulto, le pedís la vaciloscopía. Bacilo, ácido alcohol resistente. ¿Cuántas muestras le pedimos? Mínimo 2. De 2 a 3 muestras. Preferencialmente. 2 a 3 muestras. Bien. ¿En qué momento del día y cómo se la sacás y dónde la lleva? Por la mañana, por un frasco, esterilizado, que tenga que estar cubierto, porque el bacilo es fotosensible. Entonces, Cubierto, perfecto. Y hay que ser antes de cepillar los dientes. Bien. Que el paciente tenga en cuenta que no sea, que sea el esputo y no lo que tiene en la boca, por así decirlo. Bien, perfecto. Y entonces, Habría que hacer una muestra inmediata, o sea, en el momento de la consulta, si ya se sospecha. Después una muestra matinal, por la mañana, como dijeron los compañeros, y después la muestra final, que es cuando concurre a entregar la matinal. está bien, sí, 3 muestras. 3 muestras, idealmente sin higienizarse, sin lavarse los dientes, por la mañana, tratando de sacar todo el contenido de lo más profundo posible, no la saliva que tiene en la boca, hacerlo en un frasco que esté tapado por la fragilidad, los rayos de luz que tiene el bacilo. Lo llevamos con la orden que diga esputo para bacilo ácido alcohol resistente, con todos los datos del paciente. Lo dejamos para estudio. A los niños le podemos hacer la PPD para ver, en realidad, a los niños, a los contactos de ese paciente y a los, digamos, a los sintomáticos. Primero vemos si son sintomáticos respiratorios o no. Le hacemos también a los contactos, a los convivientes del paciente, la PPD y la radiografía de tórax.
en el caso de los niños. ¿Está? Pero denle una vueltita a eso, fíjense bien para ver bien cómo hacen con cada uno de los pacientes, pero está bien, están orientados y es eso lo que hay que buscar. Para la neumonía no hace falta pedir ningún esputo, ¿está? Para la neumonía con la clínica y la radiografía está bien. Pero en caso de neumonía, si no responde a tratamiento, ahí sí, vamos a la búsqueda, ¿no? No, se va viendo, es distinto, porque la neumonía depende de la edad, sospechás epidemiológicamente, sospechás de qué bacteria se trata, habitualmente responden bien, y si no responden, digamos, si no responden van a generar complicaciones de la neumonía, y si tienen complicaciones de la neumonía, clínicamente van a empeorar y van a tener otro cuadro clínico, y ese otro cuadro clínico vos lo vas a internar. Nada, no te enriedes. La neumonía no se toma ningún esputo, la tuberculosis sí. Y en los niños se coloca, en los niños más chiquitos también se coloca una sonda nasogástrica y se toma muestra, pero no importa, eso es más finito. Pero vean esto que charlamos ahora y estudien bien a ver en qué casos lo piden, en qué casos no, porque esto se lo pueden tomar, ¿eh? A mí me interesa esto de la semiología, como vinimos charlando hasta ahora, y que ustedes sepan qué es lo que piden en el caso de una sospecha de tuberculosis, qué es lo que piden y cómo lo piden, porque eso también se lo van a preguntar. Profesor, y tengo otra pregunta con respecto Sí. a tratamiento empírico para meningitis en caso de este foco positivo en la escuela. ¿Se puede tomar en los exámenes o no? No sé si ustedes lo ven en fármaco. Tratamiento profiláctico en este caso. No, No contra sé. meningitis no. Hay que tener la triada clásica, ¿no? Tuve una clase con Sandler y dijo que sí, que se podría tomar porque es una forma de prevención. Y ahí nosotros, como estamos en área de defensa, sí debería saber los alumnos por eso. No, Yo tengo... Yo estaba Sí, en la dale, misma clase, Tomás. perdón, profe. Yo estaba en la misma Sí. clase y eso lo dijo Sander, pero como para dar un ejemplo de tratamiento empírico, porque la meningitis es un caso de urgencia. Y eso, profe, te iba a preguntar yo también, si me podés dar la diferencia entre urgencia y emergencia. Sí, la urgencia es el proceso que, digamos, que tiene un potencial riesgo de vida y la emergencia un inminente riesgo de vida. Buenísimo, profe, gracias. O sea, en la urgencia vos tenés tiempo para actuar. En la emergencia no tenés tiempo. El paciente corre un riesgo de vida inminente, o sea, se muere. En la urgencia es potencial. ¿Sí, Tomás? Buenísimo. En relación a la profilaxis de la meningitis está discutida. Yo tengo entendido, el otro día lo consulté con un infectólogo y está discutida lo que es el tratamiento profiláctico. Distinto a la neumonía, nada, el tratamiento distinto a la meningitis, perdón, ya instaurada con una clínica. Pero si no, me parece que está discutida. Y lo que sí les diría, digamos, si tienen duda, en todo caso, que lo consulten con alguien de fármaco. Yo no sé si entra dentro del contenido. Vieron que vieron que estoy en la cátedra de semio y no doy tutorías, por lo tanto no sé si eso lo ven en el contenido de la materia. Para mí lo veo más adelante, pero no estoy del todo seguro. Y la parte Sí. del laboratorio de meningitis, de punción lumbar, las características de los valores del laboratorio hay que saber, ¿no? No lo sé. A mí me da la sensación de que no, pero consúltenlo de nuevo les digo, fíjense con las cátedras correspondientes. Yo no lo tomaría. Yo no lo tomaría y no conozco a nadie que lo haya tomado alguna vez en defensa, conmigo al menos. Pero pregunten porque no sé si está en el contenido. Ustedes fíjense en el cuaderno del alumno, tienen todos los contenidos desagregados. No sabría decirles, no les quiero decir una cosa por otra porque no sé, no es de mi cátedra, digamos, no es de mi alcance y no sé si está dentro de los contenidos de los cuadernos del alumno. ¿Tiago?
Yo vi que estaba agregado el líquido cefalorraquídeo, el análisis, más que nada cómo está el aspecto, si hay, digamos, aumento de proteína, disminución de proteína, si hay, cómo está la glucosa, entonces, para saber diferenciar si es viral o bacteriano, o en algún caso que son bacterianos y características virales, eso nomás, lo que yo había entendido de la consulta y el caderno del alumno. Puede ser, pero repito lo mismo. Consúltenlo en todo caso con microbiología, a ver si lo toman o no lo toman, o en los contenidos desagregados de los cuadernos del alumno. Desde semio no sabría qué decirle y no les quiero decir una cosa por otra. Bueno, perfecto. Yo no he visto a nadie, yo no he tomado muchísimas veces defensa, nunca he visto a nadie que lo haya preguntado. Pero bueno, no lo sé. Estamos, sí, en relación, por ejemplo, a la meningitis, y vamos a hablar de meningitis, de lo que a mí me respecta, más desde una integración y desde semiología, les puedo preguntar cuál podría ser la clínica, cuáles podrían ser los síntomas, los signos que podrían aparecer en un cuadro de meningitis, si hay fiebre, si hay cefalea, los signos semiológicos, el signo de Kernig, de Brusicki, el signo de rigidez de nuca, fotofobia, zonofobia, los signos de hipertensión endocranial, por ejemplo, como vómito en chorro. Acuérdense que los vómitos en la hipertensión endocranial no están precedidos de náusea, a diferente de cuadros, por ejemplo, abdominales, que sí están precedidos de náusea o de otro tipo de cuadros. Por ejemplo, en un niño tienen que evaluar confusión, irritabilidad, inapetencia, llanto, si hay llanto débil, si hay hipertonía o hipotonía, si hay llanto débil o al contrario vigoroso, si tiene, por ejemplo, dificultad o si es un neonato o si es un lactante, pensar en los reflejos, pensar en los primeros meses de vida, los reflejos, el reflejo de succión, Babinski, distintos signos neurológicos, ¿sí? Diferentes maniobras del examen físico neurológico. Entonces ahí acuérdense de cuando cursaron, acuérdense de examen físico normal y patológico y piensen en que una encefalitis o una meningitis podría afectar alguna de estas vías o alguno de estos, no sé, o los signos, digamos, signos de afectación neurológica en general, y piensen con qué se podrían llegar a encontrar. Después, si ustedes pueden razonarlo, está bien, me parece. Si ustedes pueden, por más que no sea una cosa exacta, si ustedes pueden razonar que ante una meningitis hay una afectación de las meninges propiamente dicha, y pueden entender que hay signos de hipertensión endocraniana y pueden entender que hay vómitos en chorro o por qué hay vómito en chorro, o le hacen un examen físico y de los 4 puntos clave del examen físico que yo les había planteado antes, ven que el paciente está somnoliento, está desorientado en tiempo, espacio y persona, está con irritabilidad o llanto vigoroso, o un recién nacido, o un paciente, un lactante, o un paciente que está confundido, un paciente que está con cefalea, un paciente que presenta signos de rigidez de nuca, que tiene zonofobia, fonofobia. Digo, si ustedes lo pueden razonar, me parece que estaría bien, desde mi punto de vista y desde un punto de vista más integral, de un punto de vista más clínico. Si ustedes lo pueden razonar y pueden entender por qué pueden aparecer todos esos síntomas y signos en un paciente con meningitis, me parece que estaría bien. ¿Está? Por más que no sea una cosa exacta, por más que no sea una cosa precisa, que ustedes me digan 5 cosas, pero no importa, si ustedes pueden razonar qué es lo que le pasa a un paciente con meningitis y por qué, me parece que estaría bien, por lo menos desde mi punto de vista en un examen me parece que estaría bien. Que es ni más ni menos de lo que vimos en el examen físico, en la parte de neurológico normal y patológico el año pasado. ¿Estamos, gente?
Diego. Te quería preguntar, desde punción lumbar, bueno, hay 4 contraindicaciones, a nosotros nos dieron 4. Una es signos neurológicos focales. ¿Cuáles serían los signos neurológicos focales? ¿O a qué haría referencia esa focalidad? No sé a cuáles se refería. ¿Quién te dijo eso? ¿O lo leíste en algún libro? Está en el laboratorio de, no me acuerdo qué UP era, de micro. ¿No especifica? No, dice, bueno, lesiones en la piel, la parte de la piel donde vos lo vas a tomar, coagulopatía y signos de presión endocraniana, hipertensión endocraniana y signos neurológicos focales, como las contraindicaciones. Como las contraindicaciones, porque ¿qué puede pasar para que haya signos de foco neurológico? Un trauma. Afectación del nervio, por ejemplo, una anisocoria, donde hay el nervio óptico, hace con que aumente la presión intracraniana, hace con que... Ponele que, está bien, ponele que hay una anisocoria. ¿Qué es lo que pudo haber generado una anisocoria? Una ACV, un trauma de accidentes, o una meningitis complicada también, no sé, capaz que... ¿Y qué otra cosa? ¿Y coma? No. Supongamos que tenés una anisocoria. Una anisocoria es por la afectación de una parte del trayecto del nervio, ¿no? Sí. ¿Qué puede estar pasando dentro del sistema nervioso central para que haya una anisocoria? Hipertensión endocraniana. Aparte de hipertensión endocraniana. Un absceso. ¿Cómo? Edema. Está bien, pero ¿qué me puede estar generando aumento de la presión endocraniana? Un absceso. Claro, una masa ocupante de espacio. ¿Me explico? Una masa ocupante de espacio me puede estar generando un foco neurológico. A lo mejor se refiere a eso el material. Digo, porque si vos tenés una masa ocupante de espacio, te puede estar generando un aumento de presión endocranial. Y ese aumento de presión, digamos, una de las contraindicaciones, ¿por qué el foco neurológico es la contraindicación? Porque puede haber algo que me esté aumentando la presión endocraniana, como por ejemplo una masa ocupante de espacio, un tumor. Y ahí vamos a solicitar un ATAC para poder descartar diagnósticos diferenciales también. Bien, le podés pedir una tomografía computada para poder evaluar los diagnósticos diferenciales, para ver si se trata de una masa ocupante de espacio, para ver si hay lesiones compatibles con alguna isquemia o con algún sangrado, o sea, con alguna hemorragia, si hay lesiones corticales, si hay lesiones de qué tipo. Está muy bien. Isquémicas. Sí, está bien eso, para evaluar los tipos de lesión que pueden estar afectando, para ver en las imágenes los tipos de lesiones que pueden estar afectando el sistema nervioso central y descartar que no sea algún tumor, que no sea algún fenómeno ocupante o expansivo, que después hacerle una punción lumbar sin ver eso me lo puedan complicar peor. ¿Está? Sí. Sí. ¿Estamos, Diego? ¿Vos que preguntaste? Sí. Perfecto. Y aparte también nosotros hay que saber la maniobra para realizar la punción lumbar para este examen. No, desde semiología no sé repito, no sé si desde microbiología se lo pedirán. Yo creería que no, porque es una maniobra específica. Desde semiología no. Perfecto, gracias. ¿Ah? Bueno, ¿alguna otra duda, gente puntual? Si no, cortamos acá y la seguimos la próxima. Profe, ¿tenés idea Sí. dónde estuvo en la clase que está siendo grabada? No, preguntale a Octavio o a los chicos, a Marina, no sé, o ahí a los chicos del ALDE a ver dónde la van a subir. Dale, buenísimo. Dale. Gracias, profe. Bueno, gente, suerte en el examen. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Chau, que anden bien, nos vemos. Gracias, profe. De nada, un gusto, chau.